Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Yo soy Sandra Cerro, ya os lo ha comentado Arturo, y hoy vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la grafología aplicada a selección de recursos humanos. La grafología en general es una técnica muy amplia, ¿vale? Es amplísima, tiene muchísimas aplicaciones. Y una de ellas, de hecho, donde más se demandan actualmente... este chico viene a ver si me he puesto el micro. Sí, lo tengo puesto. Me ha dicho que venía aquí. Bueno, donde más se demandan actualmente grafólogos es en empresa, en selección de personal. Estamos un poco en la sombra, porque mucha gente dice, pues yo no veo a los grafólogos cuando me hacen una prueba de selección de personal. Bueno, si vas a una prueba de selección de personal y te piden un manuscrito, que escribas un folio en blanco con firma, es que detrás hay un grafólogo. Los grafólogos normalmente no estamos en plantilla en las empresas. La ventaja que esto tiene también de que seamos profesionales externos a la empresa es también para garantizar la objetividad del proceso. Tened en cuenta que cuando se hace la prueba grafológica, el grafólogo en ningún caso ve al candidato. Yo siempre me gusta poner un poco el ejemplo de que es como el programa este de La Voz, que están de espaldas, ¿vale? Están de espaldas, no le ven la pinta, no saben cómo es, solo le escuchan, ¿vale? Nosotros solo vemos la letra, no sabemos ni el currículum, ni cómo es esa persona, y ahora comentaremos también las ventajas que tiene esta técnica en los procesos de selección de personal, aparte de esa, aparte de garantizar la objetividad, ¿vale? Ya os digo, os voy a resumir en una hora y un poquito, ¿vale? Una materia amplísima, ¿vale? Que se da en muchos años. Aquí en la UDIMA tenemos un curso especializado, que os he dejado información por ahí, que empezamos en noviembre, donde preparamos tanto a responsables de recursos humanos como a personas que tengan curiosidad por la grafología, porque el curso abarca tanto grafología general como la especialidad de grafología de empresa, en esta disciplina, ¿vale? Los preparamos en esta disciplina, en la que os comento también que una de las ventajas es que ahora mismo no hay mucha competencia. O sea, para buscar trabajo somos 4 matados los que estamos dedicándonos a la grafología, porque realmente es ahora, en los últimos años, también cuando se está formando a gente en esta disciplina, ¿vale? Vamos a comenzar, y lo único que sí que os pediría, que si tenéis alguna pregunta, os la apuntáis, ¿vale? Y luego al final hacemos como un turno de preguntas, ¿vale? Porque es que os van a surgir miles. O sea, y además que cuando estoy aquí muchas veces dando cursos, os veo las caras como diciendo, este se muere por preguntar algo, ¿vale? Entonces os la apuntáis y lo comentamos todo al final, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición. Como decía Arturo, en algunas definiciones se califica a la grafología como arte, entre ellos creo que la RAE, un arte o un don, bueno, no es ni una cosa ni otra, ¿vale? Es una técnica que se encuadra como técnica científica, ¿vale? Y lo que hace es analizar la personalidad a través de la escritura. La ventaja que tiene esta prueba, también en relación a otras, es que cuando escribimos no podemos mentir. No podemos modificar nuestra escritura conscientemente por mucho que queramos, ¿vale? Igual que el lenguaje gestual, el lenguaje no verbal, cuando algo nos desagrada torcemos la cara, o cuando algo nos gusta sonreímos, pues con la escritura igual. Luego también veremos algunos ejemplos que lo veréis vosotros mismos también si la persona está mintiendo o no. Entonces decimos que es una técnica científica que estudia la personalidad global del individuo a través del análisis de la escritura. Se engloba dentro de los test proyectivos gráficos, el dibujo y la escritura. Tened en cuenta que un manuscrito es como un dibujo gigantesco, o sea, cada grafía nos da una cantidad de información brutal. Por ejemplo, en niños que todavía no tienen automatizado el movimiento escrito, en los niños analizamos dibujos, los test proyectivos de dibujo, porque el niño se muestra mucho más espontáneo dibujando que escribiendo, ¿vale?
Luego sé que me vais a hacer la pregunta, que me pregunta todo el mundo, que cada vez se escribe menos. Bueno, esa la dejamos para luego. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué, si a todos nos enseñan más o menos, dependiendo de las épocas también, el mismo modelo caligráfico escolar, por qué ninguna escritura es igual a otra? ¿Por qué todos hacemos una escritura diferente? ¿Por qué nuestra letra no se parece a ninguna otra? Hay letras muy parecidas, así que puedes decir, pues mira, esta letra se parece a la mía o la de un amigo y tal, pero idénticas, no. ¿Vale? Esta es una de las evidencias de la realidad, de que la grafología nos retrata en cierta manera y que constituye una huella de identidad igual que el color de los ojos o la huella del dedo, ¿vale? La huella dactilar. Ninguna escritura es idéntica a otra, ¿vale? Y luego ahora iremos también comentando un poquito cómo analizamos el hecho de que la escritura nos retrate, que no sea igual a otra y que retrate nuestra auténtica personalidad. ¿Qué nos descubre la grafología? A ver, voy a poner un poco más para abajo porque no veo la pantallita. Primero, la personalidad en general, el carácter y el temperamento. También las emociones. Cuando analizamos un manuscrito, lo que estamos viendo es el retrato de una persona en el momento exacto en el que escribe. Entonces, las emociones que tiene esa persona en ese momento o su estado anímico en ese momento se van a reflejar en el papel. También podemos ver las aptitudes, las habilidades, las capacidades que tiene una persona, las motivaciones o intereses, que también en empresas se hacen estudios de motivaciones de los empleados, ya lo veremos también entre las aplicaciones, el estado de ánimo y la actitud, y las competencias. Normalmente lo que más demandan en empresas los procesos de selección de personal es selección por competencias y nosotros podemos traducir las competencias en rasgos grafológicos para seleccionar candidatos. Luego lo veremos un poco también. ¿Vale? Y esto lo hacemos en personas en general y en candidatos o empleados dentro de la empresa. ¿Vale? Candidatos serían personas que van a entrar en la empresa, que vienen de fuera, y también se hacen estudios grafológicos, ya os digo, de motivaciones, de orientación profesional, dentro de la empresa, entre los mismos empleados. ¿Cuál es la ventaja de la grafología frente a otros test de personalidad? La primera de ellas, como os comentaba, es que la escritura no se puede falsear. De hecho, muchas veces ha pasado en procesos de selección, que esto te hace mucha gracia, pero después de que has hecho el trabajo no te hace ninguna. Que la típica persona que dice, mira, es que mi letra no me gusta, le voy a decir a mi primo o a mi hermano que haga la prueba por mí. ¿Vale? Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues que no nos coinciden las conclusiones de la entrevista, no coinciden con lo que dice el grafólogo, y hay veces que hemos tenido unas discusiones que no, que esta persona no es así, que no sé qué, que te has equivocado. Digo, que no puede ser. Y al final viene el señor y dice, no, es que como mi letra no me gusta. Digo, claro. Y no coincide, o sea, porque normalmente coincide el resultado de la entrevista, las impresiones que tiene el entrevistador coinciden con el informe grafológico. De hecho, debe coincidir. Entonces, lo que decimos, nuestra escritura no se puede falsear, sino cuando vayáis a casa y veamos todos los parámetros que analizamos en la escritura, intentad escribir un texto con vuestra letra, que eso lo hacemos en clase, ¿verdad? Intentad escribir un texto con vuestra escritura natural, con vuestra letra, y intentad escribir el mismo texto intentando cambiar alguna cosa. ¿Qué va a pasar? Primero, os va a costar un esfuerzo mental brutal. O sea, es brutal el esfuerzo. Y además que lo vais a notar en la cabeza, no en la mano. El esfuerzo es brutal. Y luego también lo que va a pasar es que van a terminar apareciendo vuestros rasgos naturales porque va a llegar un momento en el que no vais a poder seguir forzando una escritura que no es vuestra. De ahí también tiene sentido la pericia caligráfica, ¿vale? La detección de falsificaciones, que es otra de las especialidades de la grafología, la detección de falsificaciones a través de la escritura también. ¿Vale? Ahorra costes a la empresa.
porque es una de las técnicas de selección más rápidas, sobre todo cuando hay muchísimos candidatos. Imaginad una empresa que tiene 500 candidaturas. ¿Cuánto puede tardar? No sé si algunos de vosotros os dedicáis a selección de personal. ¿Cuánto se puede tardar en pasar una batería amplia de test, en hacer todas las entrevistas? ¿Vale? La grafología, la ventaja que tiene es que se puede hacer una criba muy rápida en poco tiempo. Y lo que hacemos es darle al responsable de recursos humanos, de los 500 que nos ha dado, a lo mejor le damos 5. Luego comentaremos también cómo se va haciendo ese proceso, que en realidad es un proceso de descarte. Primero empezamos descartando a los chungos, ¿vale? Que luego veremos algún chungo también. Luego nos quedamos con la gente normal y de esos normales, ¿a quién cogemos? A los que se adaptan exactamente al puesto que la empresa está pidiendo, ¿vale? Hacemos una criba en tres bloques, que luego vamos a comentar también. Como os digo, es un test rápido, por lo tanto ahorra tiempo. Es un test muy objetivo, por lo que os comentaba antes, de que el grafólogo no tiene ningún tipo de contacto con el candidato. No le ves, no sabes ni quién es, ni cómo es su currículum, ni qué hace. A nosotros nos pasan un taco de manuscritos y ya está, no sabemos nada más de esa persona. Por eso se garantiza la objetividad, sobre todo cuando el grafólogo no es el mismo que va a hacer las entrevistas. Hay muchas veces que el entrevistador ha hecho la prueba grafológica antes. Y yo siempre recomiendo hacer la prueba grafológica antes de la entrevista, porque nosotros vemos cosas que a lo mejor pueden aparecer en un tiempo mayor que 10 minutos que dura una entrevista o 20. Podemos ver tendencias que pueden aparecer a medio o largo plazo que a lo mejor en una entrevista no da tiempo a que aparezcan. Por ejemplo, rasgos de manipulación, ¿vale? Sobre todo pasa mucho, curiosamente, en perfiles comerciales, que se suele pedir que sean seductores, que tengan capacidad de persuasión. Hay algunos tipos de persuasión que cuidadín, porque hay mucha manipulación encubierta. Entonces sí que pasa muchas veces que dicen, no, pero esta persona es maravillosa, es un encanto, es encantador, es persuasivo ya, pero es que a lo mejor te la cuela cuando menos te la pienses. No hay cliente sino a ti como jefe. Entonces muchas veces avisamos al entrevistador de lo que se puede encontrar cuando abra la puerta y se encuentra el candidato, va a decir, este es maravilloso, pero cuidadito. Y también podemos avisar en qué puntos incidir en la entrevista. Decir, mira, métele mano por aquí, que por aquí no va a estar preparado y no va a poder disimular. Por eso os digo que es mejor adelantarnos. Como os digo, evita los halos subjetivos que puede tener la entrevista. En una entrevista te puedes enamorar del candidato, decir, pues mira, es muy guapo, es muy persuasivo, es muy seductor, o es de mi pueblo, que también pasa, es que era de mi pueblo y me ha encantado encontrarme a alguien de mi pueblo. Esos halos ya te influyen a la hora de seleccionar. Nosotros, como no le vemos ni sabemos de qué pueblo es, pues no nos influyen esas cosas. También otra de las ventajas es que no se precisa que el candidato esté presente para hacerla. El candidato escribe la carta en su casa o la escribe en la empresa. Hay empresas que sí que hacen convocatoria en el mismo momento en el que hacen los psicotécnicos, psicológicos y todo esto, aprovechan para hacer la prueba grafológica, que normalmente la hacen al final. Y tiene cierto sentido porque es cuando estás con la cabeza ya como un bombo, que ya no eres capaz ni de autofalsificarte ni de nada, o sea, ya no controlas absolutamente nada. Pero otras veces sí que se solicita que el candidato mande el manuscrito con la candidatura. Cuando presentas el currículum, aprovechas y mandas ya, te lo pide la empresa, mándame un manuscrito. ¿Vale? Y la utilidad que tiene esta prueba es mucha, ¿vale? No solo para selección, como os comentaba, sino también hay otros tipos de informes, ¿vale? Que vamos a comentar también. No solo selección y reclutamiento, también hacemos informes de orientación profesional a candidatos, a empleados. Fijaos, a lo mejor un empleado que desde que echó el currículum en una empresa su vida ha cambiado completamente, ¿vale? Bueno, eso sería más las motivaciones, el estudio de motivaciones. La orientación profesional
también se aplica en coles, en colegios, también se hacen adolescentes para orientarles hacia unas carreras o a otras, ¿no? Y en empresas también se hace. Y me han comentado, yo eso no los he hecho, pero sí que me ha comentado alguna persona que en alguna empresa les han hecho un informe de orientación profesional cuando te despiden, que los llaman informes de acompañamiento. O sea, yo los llamaría informes de te acompaño en el sentimiento, porque, claro, te largo de la empresa y toma un informito para que sepas por dónde orientar tu camino ahora que estás en el paro, ¿vale? Yo esos no los he hecho, pero se hacen también. También se hacen diseños de planes de carrera, o sea, lo que es la carrera profesional de una persona. Diseños de equipos de trabajo, que también es súper interesante, sobre todo para proyectos que van a ser a largo plazo. Personas que van a trabajar juntas en un proyecto durante mucho tiempo, no solo es necesario que tengan perfiles técnicos complementarios, sino que también tengan caracteres complementarios. Y ya fuera de la empresa, no sería un ejemplo puramente empresarial, pero pensad en algún ámbito donde en vez de compaginación de caracteres haya que hacer lo contrario, gente incompatible pasando el tiempo junta. ¿Eso dónde se hace? En Gran Hermano, en Supervivientes. Esos tipos de selección de decir voy a coger al líder por un lado, al blandengue por el otro, eso es como jugar a ser Dios. O sea, cuando te digan un montón de manuscritos y dices, a este le voy a poner aquí, este con este, ¿no? Porque se van a llevar a matar. Ahí lo que hay que procurar es que no se lleven bien. Ahí hay que procurar lo contrario, que cuanto más choquen, mejor. Luego los ajustes persona-puesto, luego veremos algún ejemplo también que lo vais a ver vosotros, si determinado perfil de escritura se ajustaría más a un puesto o a otro y qué pasaría si le metemos en un puesto que no va con su escritura. ¿Vale? Lo que más se hace también es evaluación por competencias. Los informes que más se piden normalmente es un informe grafológico completo y luego 4 o 5 competencias específicas para el puesto que se quiere seleccionar. Aquí ya afinamos directamente al puesto que está pidiendo la empresa. Y luego los estudios de motivación laboral, ¿vale? Lo que os comentaba, que cuando una persona echa un currículum al iniciar su andadura en una empresa, no quiere decir que vaya a mantener ese currículum siempre. A lo mejor esa persona luego tiene hijos, le cambian las prioridades o de repente le apetece emprender otra carrera y sus prioridades o sus motivaciones cambian. Entonces sí que es recomendable en las empresas que se hagan estudios de motivación de los trabajadores cada cierto tiempo. Porque es que además la letra va a cambiar. Cuando cambian tus motivaciones, tu letra te cambia. ¿Cuáles serían los bloques de estudio de la grafología empresarial? En la grafología empresarial, lógicamente, para empezar en grafología empresarial hay que empezar desde el principio, ¿vale? Que es toda la parte de morfología de la escritura. En grafología siempre hay que empezar por la parte inicial, que es el estudio de la morfología de la escritura, y teniendo este conocimiento ya puedes hacer cualquiera de las especialidades, ¿vale? La siguiente fase, ya teniendo esa base, sería el análisis de la personalidad, lo que sería ya la redacción de informes grafológicos completos, analizando un montón de aspectos de personalidad, un montón, todos, o sea, todos los aspectos de la personalidad los podemos analizar por la escritura. Y estas 4 ya sería lo que sería propiamente la grafología empresarial, la determinación del tipo de talento que tiene una persona, ¿vale? Las motivaciones que tiene, su orientación profesional, el diseño del perfil profesional, ¿vale? Que es lo que llamamos el profesiograma grafológico, todo esto lo vamos a comentar luego también, y la evaluación por competencias, ¿vale? Estos serían los grandes bloques para enfocar lo que es la grafología empresarial. La primera fase. En la primera fase, ¿qué tenemos que aprender? Lo que vemos en primero, ¿vale? Primero,
¿vale? Primero de grafología es esto. Este es el esquema de primero de grafología. Intuitivamente, acostumbrarnos a captar una impresión de conjunto de la escritura, teniendo en cuenta que esa impresión de conjunto es la misma impresión que nos provoca una persona nada más conocerla. De forma intuitiva dices, pues parece majo, pues me cae bien, lo vemos, ¿no? Luego ya entramos a analizar y a lo mejor nos llevamos alguna sorpresilla, ¿vale? Hay diferentes escuelas, que no vamos a entrar hoy, son distintas teorías del estudio de la escritura, no vamos a entrar porque no nos da tiempo. Luego entraríamos a analizar los 8 órdenes grafológicos, que vamos a comentar un poquito de cada uno de ellos ahora, para que os hagáis una idea de cómo realmente se trabaja la grafología y cómo trabaja el grafólogo, que son el tamaño de las letras, la forma, la inclinación de las letras, es que muchas veces se confunde la inclinación de las letras con la dirección de los renglones, ¿vale? Luego veremos algún ejemplo. La cohesión, que es cómo van las letritas unidas entre sí dentro de la palabra, o separadas, hay gente que las separa. La presión del escrito, la velocidad y el orden. Antes de nada comentar también algo importante, que para analizar el tamaño y la presión necesitamos trabajar con el manuscrito original. No podemos trabajar sobre PDF, sobre escaneado, sobre una foto del manuscrito. Así que los grafólogos somos los últimos románticos que siguen recibiendo cartas en el buzón. Que luego la gente dice, oye, hay que echar la carta al buzón. Sí, escrita a mano, un sellito y al buzón. ¿Vale? Que ojalá no se perdiera eso. Luego analizamos la firma y la rúbrica, también en conjunto con todo el texto de la carta. Lo que llamamos las letras reflejas, que estas son algunas letras sueltas que tienen una estructura particular y que tienen un significado grafológico propio. Pero siempre tenemos la tendencia a decir, si yo hago la A, no sé cómo, es que soy tal. No, siempre analizamos un conjunto. Tanto las letras reflejas como los gestos tipo, que son pequeñas particularidades dentro de las letras, tenemos que analizarlos conjuntamente siempre con el texto. Pues seguro que si entráis en internet y veis algún vídeo por ahí que te dice ¿cómo es la A? ¿Cómo es la T? ¿Vale? Muchas veces da la sensación de que solamente esa letra te está hablando de un aspecto de personalidad. Y no es así, tenemos que combinarlo con otros, siempre. ¿Vale? Esto sería el esquema general de lo que sería un poco la sistemática de trabajo, dónde incidimos, dónde entramos a analizar en la escritura. En los apuntes que os he dado, tenéis también en el cuadrito naranja, en la tercera página, algunas de las clasificaciones, ¿vale? No nos va a dar mucho tiempo a entrar en clasificaciones, pero cada uno de estos 8 órdenes grafológicos tiene un montón de clasificaciones. Después del estudio morfológico del manuscrito, ahí ya sí que podemos empezar a analizar aspectos de personalidad. Normalmente el informe grafológico general, el empresarial ya os digo que abarca otros bloques, entre ellos las competencias, el tipo de talento, pero el estudio grafológico general abarca estos 3 bloques, ¿vale? La inteligencia, la voluntad y el comportamiento. Y dentro de cada uno de ellos analizamos un montón de aspectos. ¿Vale? Hacemos como un escáner de la persona. Luego también analizamos aptitudes, como decíamos antes, motivaciones e intereses, competencias y actitudes. O sea, tenemos una visión súper global de la personalidad. La primera impresión, ¿vale? Siempre está muy bien, antes de entrar a analizar en profundidad una escritura, tomar un primer contacto y decir, intuitivamente, esta letra ¿qué me dice? ¿No? Como os digo, como la primera impresión que podemos tener cuando conocemos a una persona por primera vez, o la impresión que puede tener un entrevistador cuando aparece el candidato por la puerta. ¿Vale? ¿Esta letra qué os parece, por ejemplo? ¿La contrataríais? Sí, ¿no? Así de primera impresión. Sí. Vale, así. ¿Y a esta?
la grafología realmente se aprende por contraste, o sea, viendo muchísimas letras y diciendo, esta sí, esta no. Luego ya entramos a analizar, pero lo que es la primera impresión, hay muchas veces que no hace falta ser grafólogo para tenerlo claro. O sea, es decir, aquí qué está pasando a esta pobre, es una mujer creo también. ¿Qué impresión produce aquí? Produce una sensación rara, como de inestabilidad. Si volvemos al anterior, fijaos que tenemos una escritura muy limpia, muy regular, muy abierta, es una escritura espontánea, ¿vale? Y que también ha personalizado el modelo caligráfico. El hecho de personalizar el modelo caligráfico escolar nos dice que vamos evolucionando como personas. Hay personas que se quedan en el modelo caligráfico escolar. Esta es un poco así, se ha quedado un poco en el modelo caligráfico y aparte la impresión que da es angustiosa, nos produce como angustia, suciedad, inestabilidad y os digo un poquito de angustia. ¿Vale? Entonces, este es de los que os comentaba que estos son los chungos, los que aparecen en el lote y dicen, este fuera, vamos, tampoco me lo pienso mucho más, ¿vale? Sin contemplaciones, así. ¿Vale? Vamos a empezar a comentar un poquito lo que son los 8 órdenes que hayamos comentado. Os hablaré de las clasificaciones principales, no podemos entrar en todas, porque ya os digo que esto lo vemos en un año, ¿vale? Vamos a resumirlo aquí en una hora, pero sí que vamos a comentar un poquito lo que se ve en cada uno de estos parámetros o órdenes grafológicos, que como os digo, y esto sí que es importante, no se pueden analizar aisladamente. No podemos analizar una escritura solamente por el tamaño o pronunciarnos sobre la personalidad de alguien solo por el tamaño. Al estudiarlo, la pega que tiene un poco el estudio de la grafología es que tenemos que ir estudiando poco a poco por partes algo que al final vamos a ver en un conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio surgen un montón de contradicciones, hasta que vemos todo el conjunto y podemos poner todo en consonancia. ¿Vale? ¿Qué nos dice el tamaño de la escritura? Pues uno de los aspectos más importantes de los que nos habla es de introversión y extroversión. Si la persona es tímida, introvertida, si es un poco para adentro, si quiere pasar desapercibida, o si por el contrario es una persona de estas que se las ve venir de lejos, ¿vale? Que entran haciendo ruido, armando jaleo, personas muy sociables, muy abiertas. Si pensamos que cuando escribimos en un folio en blanco, ese folio representa nuestra sociedad, el mundo en el que nos estamos moviendo, y nosotros escribiendo somos nosotros en ese mundo, ¿qué simboliza una escritura grande? Entre otras cosas, personas que quieren destacar, llamar la atención. ¿Vale? Suele coincidir, que es muy curioso, personas que escriben grande con personas que hablan alto. Por eso digo que hay muchas coincidencias entre la personalidad, el tono de voz, el lenguaje gestual. Si lo ponemos todo en consonancia, podemos tener muchísima información sobre una persona. En cambio, las personas que escriben pequeño, generalmente son personas que van un poco de puntillas por la vida y que quieren pasar desapercibidas. Es más introversión, timidez, aunque no siempre, ¿vale? Porque el tamaño también nos puede hablar, por ejemplo, de capacidad de análisis o capacidad de síntesis. Las personas con la letra pequeñita son más analíticas, que no quiere decir que sean introvertidas, sino que son analíticas. Por eso os digo que tenemos que poner siempre el tamaño en consonancia con otra cosa, porque si valoramos solo el tamaño, ¿qué decimos? Este tiene la letra pequeña, ¿qué es? ¿Analítico o introvertido? Nos faltan datos. Hasta que no analicemos todo el conjunto y todos los parámetros, no vamos a poder combinar todos los parámetros que necesitamos. También en el tamaño vemos la capacidad de atención y de observación. Las personas atentas y observadoras normalmente hacen un tipo de escritura que se llama decreciente, que va la palabra en disminución de principio a fin, va disminuyendo la palabra. El trabajo en equipo, claro, una persona con una letra minúscula, pequeñita, tendrá más dificultades para relacionarse socialmente que una persona con la letra más grande. La autoridad y la subordinación, generalmente las personas más autoritarias que se ponen por encima tienen la letra más grande. Las personas
subordinadas, sumisas, que están a las órdenes de otros, tienden a hacer la letra más pequeña, o lo que llamamos rebajada también. Análisis y síntesis, ¿vale? Y un montón de aspectos más. Fijaos aquí, por ejemplo, estas dos. Fijaos el tamaño del cuadrito, como tiene que ser la letra, ¿eh? O sea, además os le he puesto un cuadrito para que se vean las dimensiones de la letra. Y aquí tendríamos una persona más analítica, que va más al detalle de las cosas, y esta sería una persona mucho más abierta, mucho más sociable, mucho más extrovertida. La forma, lo que comentábamos al principio, que ninguna escritura es idéntica a otra. Lo primero que nos llama la atención es la forma de la escritura para valorar eso. La forma nos va a hablar del carácter y el temperamento, entre otras cosas. Una de las clasificaciones más importantes es la letra curva y la letra angulosa. Las personas con la letra curva suelen ser más adaptables, más amables, tienen mayor capacidad de adaptación, que es una de las competencias que más se piden en empresa, que sea una persona con capacidad de adaptación. Ahí nos quitaríamos a todas las escrituras angulosas. Las escrituras angulosas son personas más intransigentes, con un temperamento más fuerte y que son difíciles de moldear. ¿Vale? Hay un término medio, que es la escritura mixta, que es la más valorada también en empresa. Ahora veremos algún ejemplo también. También nos habla la forma del nivel de madurez. A medida que vamos personalizando el modelo caligráfico escolar, eso implica que vas madurando, que te vas haciendo, que vas personalizando tu carácter, que vas cambiando. El nivel intelectual y cultural, la creatividad, letras con rasgos originales nos hablan de personas creativas. Por ejemplo, a los creativos se les ve muy bien en la escritura porque hacen algo diferente. Lo único que siempre también es importante distinguir a los excéntricos de los creativos, porque hay algunos que están como las maracas de Machín, que dice, bueno, ¿dónde está el creativo y dónde está el pirao? Vamos. Aunque si veis las letras de Picasso o de Dalí, en esos casos dices, bueno, es creativo porque Dalí lo sé, porque si no, se iba al manicomio directamente. ¿Vale? Como os digo, la capacidad de adaptación, que es súper importante, es una de las competencias que más se piden, y también las habilidades sociales y de comunicación que se piden mucho en comerciales. En perfiles comerciales, imprescindible, habilidades comunicativas y de comunicación. Esto lo vamos a ver sobre todo en una clasificación de la forma que es cerrada o en arco y la escritura en guirnalda, que es abierta. Las personas que hacen las M's y N's en forma de U son más comunicativas que las que hacen la M y la N en forma de arco. Fijaos aquí los ejemplos. ¿Vale? Aquí tenemos una escritura curva en arco. Esta es más angulosa en guirnalda, es más abierta. Y esta sería una escritura mixta que combina el ángulo con la curva. ¿Vale? Estas son escrituras muy personalizadas, muy maduras. No son tan blanditos como estos, ni tan duros de pelar y intransigentes como estos. No obstante, ya os digo que en empresa nos da igual cómo sea la persona siempre que se atenga a lo que nos están pidiendo. Una cosa es hacer un informe grafológico para una persona que te lo pide, que simplemente le dices cómo es, esa persona ya está, y en empresa ya te dan una pauta. Dicen, yo quiero una persona abierta, comunicativa. Este puede ser muy buena gente, pero no se está ajustando a lo que me están pidiendo a mí, al puesto que me están pidiendo. Y sí que nos encontramos letras que sí que tienen muy buenas aptitudes, que tienen muy buenas capacidades, que son personas que podrían estar bien en una empresa, pero es que no se ajustan a lo que nos están contando y las tenemos que descartar. Ahora vamos a hablar de lo que sería la inclinación de las letras. ¿Vale? Aquí, ¿de qué nos va a hablar? Sobre todo del nivel de sociabilidad, del nivel de afectividad que tiene una persona, todo lo relacionado con la orientación hacia los demás y también todo lo relacionado con la orientación hacia el futuro. La capacidad de iniciativa, por ejemplo, también la piden muchísimo, personas resolutivas, habilidades resolutivas, con capacidad de iniciativa, con orientación a clientes, con orientación a objetivos, son competencias que se piden mucho.
¿vale? También vamos a ver si una persona se piensa mucho las cosas antes de actuar o no, si eso es reflexivo o irreflexivo. También introversión o extroversión, aquí combinamos también con lo que hemos visto del tamaño, ¿vale? La inclinación de las letras tenemos que analizarla en consonancia con nuestro alfabeto. En nuestro alfabeto escribimos de izquierda a derecha, ¿vale? De forma que lo que se queda a la izquierda es el pasado, de donde venimos, y la derecha es el futuro, es hacia donde vamos. Y también ahí están los demás, es hacia donde nos estamos orientando, ¿vale? Esto nos sirve para interpretar la inclinación. Aquí, por ejemplo, tenemos una escritura vertical, ¿vale? Que no se inclina ni a la izquierda ni a la derecha. Esta es la más normal dentro de las verticales. Vertical vibrante se llama, que es una vibración humana. Si veis una vertical que no se mueve, ahí tenéis el psicópata, por ejemplo, ¿vale? Perfiles psicópatas, personas frías, sin sentimientos. Entonces, el ser humano necesita una cierta vibración dentro de lo que es la verticalidad. Y aquí tendríamos escritura inclinada a la derecha y la escritura hacia la izquierda o invertida. Estas en empresas no suelen gustar. ¿Por qué? ¿Qué sensación da? ¿Nos da la sensación de me voy para atrás? O sea, es el gesto, ¿vale? Lo que decíamos que se equipara la escritura con la gestualidad. Este está frenando, o sea, está yendo para atrás, ¿no? Aquí que está el futuro. Aquí está el futuro y los demás. Esta persona no se enfrenta, no avanza, está anclada en sus valores, en lo que conoce, es muy convencional y tiene miedos, inseguridades. En cambio, los que inclinan hacia la derecha son personas que sí que tienen habilidades resolutivas, que no tienen miedo, que tienen capacidad de iniciativa, se proyectan hacia el futuro y hacia los demás. Atención zurdos, porque en los zurdos esto se interpreta justamente al revés. Al revés. ¿Vale? La dirección de los renglones. Lo más clave, así a golpe de vista, que nos va a decir la dirección de los renglones es el estado anímico en el momento en el que esa persona está escribiendo. Si está contento, si está triste o si tiene un estado anímico estable, ¿vale? La actitud no podemos valorarla si solo vemos un manuscrito. Para valorar una actitud positiva o negativa de una persona tenemos que ver más una tendencia en varios manuscritos, no podríamos valorarlo solo en uno. También en la dirección de los renglones vemos la automotivación, si la persona está motivada, si está contenta, la actividad, si es más activa o más perezosa, la ambición se ve sobre todo en la firma ascendente, y la orientación hacia el logro de objetivos, que normalmente se ve también en renglones ascendentes. El renglón ascendente nos está hablando de personas que están contentas en el momento en el que escriben o que se sienten motivadas, y la escritura descendente sería lo contrario, un estado anímico pesaroso, triste en el momento en el que escribe, o también puede ser el cansancio. Si lleváis mucho tiempo escribiendo, al final los últimos renglones se terminan cayendo, pero por cansancio, ¿vale? Aquí se ve muy claro, fijaos, ¿vale? Un escrito completamente ascendente. A ver, si es muy ascendente o muy descendente, también nos tenemos que preocupar, ¿vale? O sea, puede estar contento, pero no eufórico y salido ya de ti, ¿vale? Y de hecho, la fiebre alta también produce renglones ascendentes. Y el descenso igual, o sea, puede ser algo coyuntural, de un momento malo que estés pasando, pero si los renglones descienden mucho, nosotros no entramos a valorar en general en empresa patologías, pero se podría adivinar ahí un indicio de una posible depresión, ¿vale? Siempre valorando varios manuscritos, no solo con uno. La cohesión es la unión de unas letras con otras, cómo unimos las letras dentro de la palabra. Esto también nos va a hablar de sociabilidad y afectividad, de, fijaos, una competencia súper importante como es el trabajo en equipo,
la perseverancia y la constancia, el tipo de razonamiento, la agilidad mental y si eres una persona más reflexiva o más irreflexiva o si predomina la lógica o la intuición en tu forma de razonar. El hecho de unir unas letras con otras nos habla de continuidad. En las clasificaciones que tenéis veréis que la principal es agrupada, desligada y ligada. La escritura ligada es la que liga todas o casi todas las letras dentro de la palabra. La desligada es la que desliga casi todas las letras dentro de la palabra. Y la agrupada es la que une las letras en grupitos de 2 o 3 dentro de la palabra, que es la más común. Para valorar, por ejemplo, la capacidad de trabajo en equipo, ahí tenemos muchísima información, porque las personas que desligan las letras generalmente tienen dificultades para relacionarse con los demás, son más independientes, son más autónomos. Entonces, uno de los rasgos que tenemos que mirar al valorar la competencia de trabajo en equipo es que la letra sea ligada o agrupada. Fijaos, aquí tenéis, esto es una carta de Obama, que es de los pocos presidentes que siguen escribiendo a mano. Y por lo visto me han informado de que todas las noches se dedica a escribir cartas, no se sabe muy bien a quién, y las escribe a mano. ¿Vale? Aquí tenemos una letra predominantemente ligada. Con todo lo que hemos ido viendo, tendríamos una escritura de tamaño medio, ni muy grande ni muy pequeña, vertical vibrante, ¿vale? No es una persona muy equilibrada. Y luego tenemos, como decimos, la cohesión ligada, que nos habla de una persona sociable, con una inteligencia muy rápida también, porque es capaz de mantener la perseverancia, la continuidad. Y luego tiene un rasgo muy importante para medir la inteligencia, que son los ligados por la parte de arriba. Cuando se liga la T con la letra siguiente, el punto de la I con la letra siguiente, la tilde con la letra siguiente, eso nos habla en general, ya os digo siempre unido a otros rasgos, de personas con capacidad estratégica, pensamiento estratégico, que hilvanan muy rápido los pensamientos y tienen una visión muy panorámica siempre del conjunto e incluso se anticipan a las cosas antes de que sucedan. La presión del escrito, que os he comentado antes que siempre necesitamos valorar el manuscrito original para poder analizarla, nos va a hablar de vitalidad de temperamento, vitalidad física, vitalidad emocional, ¿vale? El dinamismo, la energía, también la autoridad y el liderazgo. Las personas sumisas van a presionar menos y las personas autoritarias y con dotes de mando van a presionar muchísimo más. Y rasgos negativos, como puede ser la agresividad. Personas agresivas, entre otros elementos, valoramos la presión fuerte. No todas las personas que presionan son agresivas, ya os digo que hay que combinarlo con otros rasgos, pero es uno de los elementos para valorar si una persona es o puede ser agresiva en un momento dado. Fijaos aquí, por ejemplo, esta letra tiene la presión flojilla, ¿vale? Aquí no lo podemos apreciar muy bien porque no tenemos el original. Fijaos cómo se le caen un poco las palabras. Esta es una escritura desligada, lo que comentábamos antes, con todas las letras separadas dentro de la palabra. Fijaos cómo se le caen un poco las palabras, da la sensación como de pereza, como de desidia vital, está un poco cansino, ¿vale? Y en cambio esta, fijaos qué fuerza tiene. Esta sería angulosa, está combinando el ángulo con la presión fuerte. Entonces, por ejemplo, a esta persona llevarle la contraria, cuidadín. Difícil de contrariar este tipo de persona. Y si le queremos como jefe autoritario, claro, modelo de jefe autoritario total. O sea, a este no le toses, a esto no le llevas en absoluto la contraria. ¿Vale? La velocidad del escrito nos va a hablar de la velocidad de pensamiento, de la agilidad mental y también del dinamismo, la energía que tiene una persona. También nos sirve para medir la capacidad de resistencia al estrés. Generalmente las personas que escriben deprisa son más resistentes al estrés que las personas que escriben despacillo. ¿Vale?
Fijaos que la reflexión y la irreflexión ha salido varias veces porque son rasgos combinados de cada uno de estos aspectos, ¿vale? Una persona que escribe muy deprisa es más irreflexiva que una persona que escribe más despacio. No te da tiempo a pensar. También valoramos la autoeficacia y el predominio de la calidad o de la cantidad en los trabajos. Las personas que escriben deprisa darán prioridad a la cantidad frente a la calidad. Las personas que escriben despacito van a dar prioridad a la calidad. Aquí, ¿cuál es el rápido? El de arriba. La tendencia cuando se hace la escritura rápida es a simplificar la grafía. ¿Vale? Se va simplificando las letras porque vas tan deprisa que las vas simplificando mucho. En cambio esta vemos que es lenta, entre otras cosas, ¿por qué? Porque tiene las letras desligadas. Si al hacer cada letra levantas, lógicamente vas mucho más despacio. Y por último, el orden, ¿vale? El orden de la página, el orden del conjunto. Aquí valoramos los márgenes, el interlineado, el espacio entre palabras, si hay choques entre unas líneas y otras, ¿vale? Nos va a hablar de la integridad personal, si la persona tiene las ideas claras o tiene una maraña en su cabeza. También nos va a hablar de la estabilidad emocional, acordaos del chungo que vimos al principio, que el orden no era lo suyo. También del comportamiento ético, de si una persona respeta el espacio de los demás o se entromete en el territorio de los demás. Eso lo vamos a ver sobre todo en escrituras que meten choques entre renglones. Se chocan unos renglones con otros. Y luego, por supuesto, la capacidad de orden y de organización. Por ejemplo, para puestos administrativos, secretarios, secretarias, se suele pedir que sean organizados, que tengan una buena estructura de trabajo, que sean metódicos. Aquí el orden va a ser un punto importante a medir. ¿Veis, por ejemplo, esta letra? ¿Qué os parece en cuanto al orden? Está bien, ¿no? ¿Y esta? ¿Quién ha dicho psicópata? Es un caníbal. Es un caníbal americano de estos, que aquí no hay, pero los americanos tienen de todo. Esta es la letra de un caníbal. ¿Vale? Fijaos la sensación que produce, ¿vale? De cómo se mete entre unas líneas, se meten en otras, ¿vale? Sobre todo con las partes de abajo. Todo esto se mete en el renglón inferior. Bueno, ¿hasta aquí bien? Bueno, entramos a analizar la firma y la rúbrica, que esto también es un mundo. Lo más importante también es decir que la firma siempre hay que analizarla en relación con el texto. Cuando se dice a la gente que eres grafólogo, que estás estudiando grafología, siempre dicen, ay, analízame la firma. Es que en una firma no puedo ver nada. Entre varias cosas, porque la firma hay veces que es un garabato. ¿Y nosotros qué analizamos? Nosotros analizamos grafías. No vemos un garabato y digo, adivino, ahí saco la bola de cristal y te veo cosas. Si no tengo letras, yo no puedo ver nada. Por eso es fundamental que tengamos un manuscrito completo con su firma. Y ponerlos en contexto, uno y otro, ¿vale? El texto de la carta nos va a dar una información más general de la persona y sobre todo nos va a hablar de su entorno social y profesional. Es como si fuera un yo ideal, un yo aparente, el que queremos mostrar. Pero la firma nos va a hablar del yo íntimo, personal y familiar. De ahí que es en la firma donde más nos protegemos. ¿Por qué nos hacemos unos huevos y nos tachamos y hacemos tanta rúbrica? ¿Vale? Eso es una forma de proteger ese yo íntimo y tan nuestro, que muchas personas no quieren que los demás entren ahí, ¿vale? en ese yo. Esto es importante, ¿vale? Yo ya os he dicho que no se puede modificar la escritura conscientemente, pero si queréis un consejillo, si vais a algún proceso de selección, no os tachéis, ¿vale? El grafólogo no lo va a notar si no ha visto una firma vuestra original y es lo único donde se puede dar un consejo de decir no tachen la firma, ¿vale? Cuanta menos rúbrica, mejor.
De hecho, habréis observado que a medida que vamos madurando, nos vamos quitando inseguridades, complejos, vamos quitando morralla en la firma, vamos cambiando la rúbrica y generalmente lo que se hace es quitarla o disminuirla, hacerlo lo menos aparente posible, con la excepción de los notarios, que tienen que hacer al revés. Los notarios lo que hacen es complicar la firma para que no se la falsifiquen, pero esa no se analizaría grafológicamente. ¿Vale? Entonces, en los procesos de selección, normalmente las firmas ilegibles, tachadas, muy complicadas, tiene que ser muy bueno el texto para ver qué está pasando con la firma. Por comentaros también algunas de las letras reflejas, ya os he comentado que hay letras sueltecillas que tienen un significado grafológico propio, pero siempre tenemos que ponerlas en contexto con todo lo demás, con el tamaño, con la forma, con la inclinación, sus múltiples clasificaciones. La T es una letra que se tiene muchísimo en cuenta a la hora de seleccionar perfiles directivos o perfiles subordinados. Si tienes la barra de la T alta unida con otros elementos, mandas. Si la tienes bajita, obedeces. La I es una letra donde medimos la atención, la capacidad de atención y la capacidad de precisión. Y el dicho de poner los puntos sobre las íes. Las personas que ponen todos los puntos sobre las íes suelen ser personas que son muy atentas a los pequeños detalles. La G y la D, fijaos que la estructura de la D y la G es justamente al revés, ¿vale? En la D tenemos un óvalo central y luego un palote que sube para arriba. En la G tenemos un palote que baja para abajo, o un bucle. Son inversas. La D es la letra de la creatividad, porque nos habla de toda esa parte de arriba, todo ese bucle de arriba, está relacionado con la cabeza, con las ideas, con los pensamientos. En cambio, la G está relacionada con nuestras partes bajas, ¿vale? Pues eso es la letra de la sexualidad, donde se mide la sexualidad entre otros rasgos. Es un mundo, ¿eh? La G. La G es un mundo total. En la M mayúscula es uno de los sitios donde se mide la autoestima, ¿vale? Si tienes la autoestima más o menos alta o si te comparas mucho con los demás. Y los óvalos, las OEs, las AEs, es uno de los sitios donde vemos el yo. Os digo que esto os lo estoy resumiendo un poco, estaréis un poco flipando, pero es muchísimo más amplio. ¿Vale? Entramos un poco en lo que sería la gestión del talento en recursos humanos. Con todo esto que hemos visto a nivel global, vamos a ser capaces de ver las aptitudes y habilidades de una persona, las motivaciones y sobre todo las competencias profesionales. De aquí deducimos lo que se llama el profesiograma grafológico, ¿vale? El profesiograma grafológico es esto, el zapatito de Cenicienta, ¿vale? Tenemos a la empresa, tenemos al grafólogo y el zapatito es el candidato. Nosotros tenemos que llevarle a la empresa justo el candidato que encaja perfectamente con todos los requisitos que quieren para el puesto concreto. Y no otro. O sea, podemos encontrarnos manuscritos preciosos de gente que dices, ostras, qué habilidades tiene esta persona, qué inteligente es y tal. Pero si no se ajusta a lo que la empresa nos está pidiendo, el zapatito no nos vale. Y muchas veces da pena descartar a candidatos que son muy buenos y algunas empresas incluso te piden una cantera. O sea, te dicen, dame a los que se ajustan al puesto, pero dime también cuáles son de todos los candidatos que se han presentado, cuáles tienen competencias importantes, competencias relevantes, e incluso dime cuáles. Porque si en algún momento tengo una baja o tengo que ocupar un puesto, ¿para qué voy a empezar otro proceso de selección si ya ha habido uno? Tiro de la cantera y ya está. Pero ya os digo, aunque dé mucha pena, nos tenemos que atener exactamente a los requisitos. Y el profesiograma grafológico es justamente ese detalle de requisitos totalmente cerrados que quiere la empresa. Quiero un comercial que tenga habilidades sociales, que vaya a trabajar con un grupo de 5 personas. Normalmente se dice,
si va a trabajar solo, si va a trabajar en equipo, si va a tener que hacer otras funciones aparte de las comerciales. O, por ejemplo, un ejemplo mucho más claro, una secretaria. Dices, ¿una secretaria qué va a estar? ¿Delante del ordenador analizando datos o va a tener que estar cogiendo el teléfono, atendiendo la puerta, atendiendo visitas? Claro, el nivel de estrés es totalmente diferente. Entonces, la empresa nos tiene que detallar también qué nivel de estrés, qué nivel de responsabilidad y cuáles son las funciones exactas que va a hacer esa persona, para coger al más adecuado y no a otro. ¿Cómo hacemos el proceso de selección? Lo que os comentaba antes, cuando llega el montón de candidaturas, imaginaos 300, 500 candidaturas, las dividimos en 3 bloques, ¿vale? En realidad, A, B y C, pero empezamos por el C. O sea, lo primero que hacemos es quitarnos a estos, que son los chungos, ¿vale? Estos son los que ni son personas con competencias positivas para nada y tampoco cumplen los requisitos que la empresa pide. Aquí, esta sería la cantera, ¿vale? La cantera que os digo, que son personas que tienen muchos requisitos positivos, tienen muchas cualidades positivas, pero no se ajustan exactamente a lo que en ese momento quiere la empresa. Y de aquí nos saldría el grupo A, ¿vale? Aquí ya sí que filtramos y decimos, tiene competencias positivas y aparte cumple exactamente todos los requisitos que la empresa pide. Si de aquí empezamos a quitar los que mandan el papelito con manchas, los de los cuadritos, los que te recortan el cuaderno y te dejan todos los flecos, a ver, y es que hay manchas de todo tipo en los manuscritos. O sea, es alucinante lo que llega cuando hay una candidatura masiva de estas. Luego, las firmas tachadas, las letras así de mal rollo como estas que hemos visto, que se chocan, que tienen un modelo caligráfico, que son personas que no están muy evolucionadas. Fijaos, teniendo todo eso claro, lo rápido que podemos ser. O sea, a lo mejor de 500, aquí nos hemos quedado con 100 o menos. Y a partir de aquí tenemos nuestro profesiograma grafológico, que es decir, si la empresa quiere que sea una persona comunicativa, abierta, extrovertida, tiene que tener la letra grande, la escritura inclinada a la derecha, tiene que tener la escritura ligada o agrupada. Nosotros traducimos esos requisitos psicológicos que la empresa nos da, los traducimos a rasgos grafológicos. Entonces vamos mirando las letras, esta cumple, esta no cumple, esta no cumple. Al final nos quedamos con 3 o 4. Y esos son los que pasan en la entrevista, los psicotécnicos, decir, mira, te he hecho una limpia. Que esto siempre me recuerda cuando mi madre me mandaba a limpiar las lentejas, no sé si lo habéis hecho, echar las lentejas y quitar las negras. Pues esto es igual, o sea, vas quitando las negras y te quedas con los mejores, ¿vale? Los mejores serían estos y ya los súper mejores serían estos. Y como os digo, que se ahorra muchísimo tiempo y muchísimo trabajo al que va a hacer la entrevista y otro tipo de test psicológicos. Dentro de los tipos de talento, generalmente analizamos estos como generales, pero luego perfilamos, claro. Por lo que os decía, que dentro de cada uno de ellos, por ejemplo, un administrativo puede tener distinto nivel de responsabilidad, distinto nivel de estrés, aunque partamos de características grafológicas generales, luego a la hora de hacer el profesiograma siempre tenemos que perfilar y afinar muchísimo más. Vamos con los ejemplos. Directivo subordinado. ¿Veis? Este tiene la escritura más grande, tiene la escritura más angulosa, es como más poderoso, ¿no? Fijaos que además tiene un elemento que es el cuerpo central un poquillo sobrealzado, más alto, se eleva un poco en altura. Esta escritura es más bajita, ¿vale? Y fijaos la fuerza de la T, lo que comentábamos de las letras sueltas. Fijaos aquí cómo la T es muy potente, llama bastante la atención la altura de la barra. En cambio esta la tiene bajita, la barra. Es una persona más de obedecer, de hacer un trabajo tranquilo, más administrativo o recursos humanos, administrativo o social, perfiles sociales del entorno de la psicología, los recursos humanos, podría ser este.
Y este sería un directivo más comercial, más agresivo, incluso perfil jurídico, que también analizamos los perfiles jurídicos, economistas, abogados y todo esto, encajaría esta escritura en ese tipo de talento. Pero veis que esta escritura es muchísimo más arrolladora. Lo que comentábamos también de la inclinación a la derecha, la velocidad. Esta es más lenta y vertical, y esta es más rápida e inclinada a la derecha. Es una persona más que se proyecta mucho más, que tiene capacidad de iniciativa, va más deprisa, tiene como las ideas más claras y necesita pensar, necesita pensar más despacio, más ágil pensando. A ver si con lo que hemos comentado, no miréis el papel porque ahí lo tenéis, tenéis la chuletilla. Con lo que hemos comentado, ¿dónde encajaríais a estos dos perfiles? Aquí tenemos una escritura más rápida, inclinada a la derecha, abierta, en guirnalda. Y esta es una escritura más hacia la izquierda, también es abierta, pero es más redondeada, más curva, esta sería mixta. Esta es más blandita, más maleable, y este tiene más proyección y mayor apertura, tiene mayor capacidad de iniciativa, más apertura hacia los demás. Este sería un comunicador, comercial, periodismo, una persona abierta a los demás, con dinamismo, o sea, que tenga tareitas de no estar quieto, ¿vale? Esta es una persona más de estar tranquila. Aquí podemos ver también si a una persona le van más las tareas de rutina o le van más las tareas de movimiento, claro. ¿Y qué es lo que pasaría? Lo que hablábamos al principio del ajuste persona-puesto, como es importante mirar la letra, porque ¿qué pasa si metemos a esta como comercial, a puerta fría, de estos que tienen que ir abriendo puertas, y a este delante de un ordenador 9 horas? Lo curiosa es la reacción de cada uno porque es diferente, claro. ¿A este qué le pasa si le metes 9 horas tecleando? Sin más cambios. Que se pira. Este se va, este dura 2 días. Ay, yo no aguanto. Por su temperamento, yo me busco la vida. A esta, si la pones a hacer funciones comerciales donde tenga que abrirse mucho, que tenga que estar todo el día haciendo cosas y tal, esta no se va. Esta se coge una baja por ansiedad total, o sea, se bloquea, entra en colapso total. Por eso, dependiendo del temperamento de cada uno, si los desubicamos, las reacciones pueden ser totalmente diferentes. Y las dos fatales para la empresa. Por eso, cuando se hace un proceso de este tipo, hay que afinar mucho, mucho, mucho. Porque lo que la empresa quiere, como en todas las pruebas de selección, es seleccionar a alguien válido y que no se vaya a los 2 días. Las test de arriba las tiene muy bajitas, ¿no? Sí, claro, sí, pero bueno, aquí tiene una alta. Sí. Pero sí que no sería un puesto de mando, pero sí que es una persona dinámica, como más para trabajar con personas que con datos. A lo mejor esta sería más para trabajar con datos que con personas. Y en un trabajo más estático. Este es más tolerante al estrés, por ejemplo, y esta no. Este aguanta más los cambios, tiene más tolerancia a los cambios, a afrontar imprevistos. Si viene un imprevisto o un riesgo que haya que cubrir, va a tener ideas rapiditas para solventarlo. En cambio, esta se va a quedar esperando a que diga, a ver lo que dice lo demás, que yo me quedo aquí esperando, ¿vale? ¿Veis? Este sería un perfil administrativo, social, también más de rutina, de tareas de rutina, y este sería un perfil comercial. ¿Y estos dos?
Fijaos un poco en esta también el poco movimiento que tiene la escritura en general. Y esta también os la he puesto porque esta es la típica letra que la gente dice, ¿qué letra más bonita? Ahí dices, ¿bonita para qué? A ver, porque es legible. Pues si vas a escribir una tarjeta y tal con letra bonita, vale, pero no transmite emotividad ninguna. Pues es importante la vibración en las letras. Estas escrituras tan rígidas son muy frías, son absolutamente frías. ¿Vale? La de arriba, fijaos que es muy original, es una escritura muy, aparte de que es ascendente, que es como muy entusiasta, tiene rasgos muy originales, ligados muy originales. Ahí tendríamos, por ejemplo, un perfil creativo, ¿vale? Este sería un perfil tipo creativo. Y estas letras que son tan simplificadas, tan sencillas, tan analíticas, ¿vale? Estos suelen ser los típicos que no les falla un punto, lo ponen todo en su sitio. Estos son los técnicos. ¿En qué? Esa letra es la típica, ¿no? Es una chica joven, pero no de edad de cole, es mayor, está de 30 y pico. Estos son perfiles más técnicos. ¿Se puede detectar, por ejemplo, una letra si es de un hombre o una mujer? No. Y justamente además hoy he encontrado el ejemplo genial, porque me ha venido precisamente un proceso de selección donde me venía una letra de hombre, tipo así, y una letra de mujer, como un caos. Yo digo, ¿quién es el hombre y la mujer? Y cuando he visto las firmas digo, ostras, esto me sirve de ejemplo ideal para la típica pregunta de si se puede ver el sexo en la escritura, porque era, vamos, totalmente contrario a lo que se suele pensar. No, porque va en el temperamento. O sea, independientemente de que seas hombre o mujer, el temperamento es lo que vemos en la escritura. Y como os digo, estas son las típicas letras de técnicos. Los ingenieros, arquitectos, que son como muy analíticos, simplifican un montón las letras. Si os fijáis en esta, como rebusca mucho las vueltas y todo eso, esto no. Esto van al grano, a lo sencillo, ¿vale? Y no, ¿vale? Entonces, estos suelen ser perfiles técnicos. También valen como administrativos, porque se ve que se cuida mucho el orden, la calidad. Pero para mi gusto como ser humano, me parece un poco fría. Yo a este le pondría de contable en un garito solo, allí de trabajar, que este no se va a ir por ahí a la cafetería, a enrollarse con la gente en los pasillos, ni nada. Este va a trabajar solo, en su chiringuito solito, va a echar sus horas muertas con la rutina correspondiente. No le pidas cambios, no le pidas estrés. Estas personas trabajan muy a su ritmo. Eso sí que piden estrés y variedad y hacer cosas diferentes, salir de la rutina. Si a un creativo de estos le pones en lo que comentábamos antes, en un ordenador 9 horas diarias, vamos, es que no dura ni 2 días. ¿Vale? Tendríamos al creativo y al técnico. Fijaos un poco el contraste, ¿no? Lo que comentábamos, que viendo muchas letras es realmente cómo se ve el contraste entre unos tipos y otros, y eso que estamos hablando de tipos generales, claro. Luego dentro de estos hay un montón de variedades también. Y ya un poco para terminar, no sé cómo vamos de tiempo, lo que os comentaba de que podemos ver si una persona está mintiendo. O sea, la tendencia es a engordar tu currículum y tu carta de presentación, ¿no? Fijaos lo que dice este. Soy una persona muy organizada y metódica, por lo cual pienso como un punto muy positivo en el puesto. Y luego dice, soy un gran proactivo y con gran capacidad multitarea. O sea, autobombo, mucho autobombo, pero yo veo otra cosa. Porque el gran lo ha puesto después. Claro, pero muy metódico, lleno de tachaduras, tachones, el gran aquí, metódico, con un tachón ahí en la esta. Y luego, ¿qué pasa? Fijaos cómo se le caen las palabras. Si es que está mintiendo, como un bellaco. O sea, dice, soy muy proactivo, ¡pum! Tengo una pereza que me muero. O sea, claro, te llega esto y dices, sí, claro. ¿No?
¿no? Y que, a ver, es que muchas veces dices, es una carilla de folio con firma lo que tienes que escribir. Alma de cántaro, si pones un repítelo. O sea, si quieres hacer una buena presentación, que es una carilla, que tampoco se te ha pedido escribir 20 folios, ¿vale? Y la gente lo presenta así. Y encima tienen la cara de decir, soy muy metódico y meticuloso con mis trabajos, cuido mucho la calidad de todo lo que hago. Por eso, fijaos qué ejemplo curioso, porque transmite todo lo contrario. Y además transmite como pereza y dejadez. Es lo que transmite este escrito. Aparte de que la letra tampoco tiene no tiene buenas cualidades esa escritura. Y luego está en este tipo, ¿vale? ¿A este le contrataríais? Depende de para qué, ¿no? Si quieres un sicario o si quieres... Pues sí, un sicario podría ser, ¿vale? Esta es la letra de Jack el Destripador. Sí, lo de las manchas que os he dicho antes de esto, este no es un candidato, podría serlo, ¿por qué no? Pero las manchas estas son de sangre. Y estas son las cartas que mandaba Jack el Destripador a la policía de Londres con los órganos de las que descuartizaba, les mandaba, que de hecho, fijaos aquí lo que comentábamos antes de los choques entre renglones, fijaos aquí que dice, estoy mandando medio riñón de una mujer y medio parte a la mujer directamente, la parte por la mitad. ¿Vale? Aparte, fijaos lo que comentábamos antes de los choques entre renglones, el pisar el renglón de abajo, en este caso llevado al límite, es una falta de respeto por el espacio de los demás. ¿Vale? Aquí es que no respeta nada, también sabiendo que es Jack el Destripador. Pero fijaos cómo con la parte instintiva, con la parte de abajo de las letras, machaca el espacio que habría que dejar para los demás. Eso no quita para que sea una escritura creativa, que también lo es. Y autoritario, también lo es. ¿Vale? Un jefe así, en nuestra empresa. Pues nada, y aquí os dejo la cuña publicitaria, que lo tenéis ahí, que sepáis que los que queráis hacer también el curso, alumnos del CEF y de la UDIMA, tenéis el 20% de descuento, ¿vale? En el curso, que eso no sé si lo tenemos en la información, ¿vale? Y ahora ya os dejo vía libre, por si queréis hacer alguna preguntilla, que seguro que tenéis. Yo tengo 3 preguntas. ¿Cuánto se puede tardar en hacer un análisis grafológico? Depende de lo que te pidan. O sea, un informe de personalidad completo, con los 3 bloques de inteligencia, voluntad y comportamiento, sí, puede llevar un día y pico. O sea, que no es algo que sea rápido, una media hora, ¿no? No. Ten en cuenta que primero tienes que hacer todo el análisis y luego redactarlo. O sea, analizar la escritura, poner en conjunto todos los parámetros y luego hacer la redacción. ¿Hay cosas que no se puedan ver en un análisis grafológico? No, se puede ver todo. Por ejemplo, si alguien, una creencia de una persona. A ver, o sea, nosotros vemos lo que una persona, cómo es, pero lo que le gusta o lo que hace, muchas veces me dicen, no, es que yo he hecho no sé qué. Yo veo cómo eres, no lo que haces con lo que eres. De hecho, hay personas que tienen rasgos de agresividad y nunca han matado una mosca, pero son agresivos, pero claro, tienen un potencial ahí. Otra cosa es el comportamiento que tú ejecutes realmente esa personalidad. Y la última es, una persona, un hispanoparlante, puede hacer un análisis grafológico de alguien que escriba, por ejemplo, en árabe, ¿no? Es diferente, es que ahí los parámetros grafológicos varían, igual que la escritura china, todas las escrituras orientales, claro, no tienen nada que ver. Nosotros ya lo has visto que analizamos la inclinación, la cohesión,
Por ejemplo, los árabes creo que escriben Sí, al revés, sí. los chinos de arriba abajo, entonces ahí cambian los O sea que no, parámetros. ese es el... Nos basamos en el modelo latino, Ah, vale. en el alfabeto latino. Hola, buenas tardes. Hola. Oye, quería preguntarte una cosa. Cuando has hablado de la presión sobre la que se escribe, yo creo que hay una diferencia muy grande entre escribir con un lapicero, Sí. con un bolígrafo o con una pluma estilográfica. Claro. Es que con de esta hecho- última apenas puedes hacer presión. Es que de hecho, el útil que eliges para escribir ya da información sobre la presión que tienes. Pues las personas que escriben con pluma presionan poco. O sea, no me hace falta ver el manuscrito y decir, escribo con pluma, pues presionas poco, porque si presionas fuerte te cargas la pluma. Exacto. De hecho, la pluma siempre se decía que era el único instrumento que no perturba tu trazo caligráfico. Claro. Por eso he entendido siempre. Precisamente por no presionar. Pero también, es que también influye el útil y cómo se desliza. Por ejemplo, la superficie también influye un montón. Pues si escribes con pluma sobre un cristal. Por eso a la hora de hacer el estudio grafológico tenemos que decir a la persona que escriba en su forma habitual, con su útil habitual. O sea, si escribes con pluma, si te gustan los rotuladores estos de tinta líquida más que los bolígrafos, es lo mismo. Los que escriben con tinta líquida presionan menos también. Entonces, Nosotros tenemos un problema, es que como están desapareciendo, pues al final acabas presionando con el boli. claro, pero que eso, y luego el rollo este, el anuncio antiguo este del el Bic naranja y el Bic cristal. Pues el Bic cristal son los que presionan mucho, porque es más gordo. El Bic cristal es más finito, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que decirle a la persona que no haya nada que perturbe la espontaneidad. O sea, no le puedes colocar un útil de escritura con el que no esté familiarizado, porque sí que es verdad que puede distorsionar un poco algunos elementos de la escritura que nosotros queramos ver. Oye, y luego otra cosa. Has hablado de la letra M y la N, hacerlas bien o hacerlas en forma de U. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Yo unas veces las hago de una manera y otras de otra. Sí, eso y suele no pasar, sé ¿eh? por qué. O sea, no me digas Eso por suele qué pasar, razón. no es infrecuente, ¿eh? No es infrecuente. Muchas veces depende de la letra que está detrás o de si es letra final o intermedia. Muchas veces depende de eso. Si no se advierte por el texto de la escritura si eres zurdo o no, pero tienes Hay que saberlo. hay que decirlo. Es Si un te dato, piden que envíes claro. un escrito, debes advertir que eres zurdo o diestro. Claro, yo siempre pido a las empresas varios datos: la edad, el nivel de estudios, la nacionalidad y la mano adiestrada, si es zurdo o diestro. Fijaos, la edad también es importante, porque imaginaos que hay una escritura con temblores y dices, bueno, si es de una persona de 80 años, fenomenal, pero si tiene 18 me preocupo. Entonces la edad es un dato que hay que saber. Y la nacionalidad también por el modelo caligráfico. Dependiendo de las zonas geográficas varía un poco el modelo caligráfico. Por ejemplo, en los países hispanos, en Hispanoamérica, tienen una escritura muy caligráfica y suelen presionar mucho. Entonces, claro, si no te lo dicen, no tienes precauciones a la hora de analizarlo y dices, madre mía, vaya letra que tiene este. También hay que adaptarse un poco al modelo caligráfico. El sexo da igual, es igual. No, da igual, es indiferente. Es indiferente. Y sobre todo en temas íntimos, por ejemplo, en temas tendencias sexuales, conflictos familiares, que los podemos ver si una persona tiene conflictos familiares, si tiene complejos no resueltos o es un depredador sexual. De cara a la empresa, si no va a perturbar el ambiente de la empresa, nosotros en el informe no lo ponemos. Otra cosa es que veamos, pues eso, un violador en potencia, decir, oye, cuidadito con este, no le pongáis a trabajar en equipo o lo que sea, ¿no? O gente que tenga tendencias al robo, al hurto, también hay que advertirlo. Pero, por ejemplo, eso, tendencias sexuales, enfermedades que no tengan nada que ver con el trabajo que esa persona va a desempeñar, tenemos que guardar un poco el secreto. O sea, decir, mira, a la empresa no le importa, yo no lo pongo en el informe. Si lo va a leer la persona, sí. O sea, si te lo encarga un particular, le pones todo. Pero en la empresa hay ciertos datos que no le interesan. Otra cosita, que hasta qué punto
sí se utiliza. Sí, Sí se utiliza. Yo como psicólogo también, alguien que ha dedicado mucho tiempo en procesos de selecciones, sí se utiliza. Y ahora cada vez más, simplemente porque, daos cuenta, hay muchos tests que usamos dentro de la batería de selección. Hay empresas que se dedican a hacer entrenamiento con eso. Claro. ¿Vale? Entonces, hay gente que si sabe que va a presentarse a una prueba, ya hace entrenamiento con esas consultorías, esos centros. Entonces, la grafología precisamente nos permite contrastar esos datos y se está usando y cada vez más. Sí, lo que quería preguntar también, ¿cómo puede afectar la escritura también al estudio sobre la salud laboral? Me explico en este sentido. Para ciertos puestos importantes, por ejemplo, el estudio de la agresividad, por ejemplo, puestos que son de seguridad, puestos que son defensa, seguridad, es muy importante también esos estudios, sobre todo cuando hablo de la salud laboral, porque últimamente, por ejemplo, hay muchos suicidios en ciertos... Claro, es que las tendencias de suicidio se pueden ver. Entonces, claro, yo voy un punto más. Aparte de la tendencia de que yo quiero ser guardia de seguridad tal, y como ha habido algunos casos, no hace mucho tiempo, afortunadamente, pero bueno, que una persona que lleva un arma, una persona que lleva una responsabilidad, el estudio de la agresividad, el estudio... ¿Y este que estrelló el avión? Por ejemplo, exactamente. Estaba mal de la cabeza y le ponen a pilotar un avión. O sea, claro. Yo, aparte de que bueno, y como vivimos en el siglo XXI, lo que llamamos la gripe del siglo XXI es la depresión y el estrés. Entonces, ¿cómo se puede detectar eso y en qué grado, por ejemplo? O si se puede también detectar, pues bueno, personas que tienen no trastornos mentales. Trastornos mentales se ven muchísimo. Por ejemplo, sí, te está hablando... No muchísimo, pero que se ven muy bien, me refiero. Por ejemplo, no se ven muchísimo te está hablando, por ejemplo... Pero que se detecta muy fácil. Un TEA con síndrome de Asperger, por ejemplo. O sea, claro. Que puede estar adaptado a un tipo de puesto, pero por otro, pues bueno, pues eso, síndrome de Asperger, pues... que puede ser muy eficiente en una cosa, pero en otra lo mismo, ¿no? Nosotros cuando detectamos todo ese tipo de cosas hay que comunicarlo a la empresa. Realmente el grafólogo no tiene poder de decisión, es decir, yo estoy viendo esto, ¿tú quieres contratar a esta persona, sí o no? Claro. Otra cosa es que tenga, pues eso, una enfermedad muy patente o una depresión que se vea. Claro. Lo único que, como os comentaba, nosotros analizamos el momento en el que la persona escribe. Para ver una depresión tendríamos que ver varios manuscritos, a ver si hay una tendencia o si es solamente algo coyuntural que a lo mejor en ese momento esa persona tiene un problema. De hecho, muchas veces se han seleccionado candidatos con la dirección descendente que tenían otros muchos requisitos que cumplían para el puesto y lo que hacemos es decirle al que va a hacer la entrevista, pregúntale a esta persona qué le pasa porque tiene un problema emocional ahora. Exactamente. Y de eso se encarga ya el que hace la entrevista. Nosotros en el informe ponemos todo lo que vemos, o sea, lo ponemos todo, lo bueno, lo malo, los puntos fuertes, puntos débiles, y ya te digo, si vemos a una persona muy válida que tiene algún problema del momento, se lo decimos al de la entrevista y ese ya valora qué es lo que tiene que hacer. A veces hay gente que siempre escribe en mayúsculas. Esos son... Bueno. Eso... Es que la mayúscula nos pone una traba a nosotros, a los grafólogos, porque al escribir en mayúscula, toda la estructura que analizamos nosotros es minúscula. Entonces, las personas que escriben en mayúsculas nos ponen una pantalla, pero vamos, generalmente son personas que no se quieren dejar conocer. Habría que valorar también otras cosas. Hay algunos que los ponemos un poco en cuarentena. Normalmente, cuando te llega una escritura mayúscula, le pides que escriba en minúscula. Si se niega, muchas veces decimos, esta prueba, o no hacemos la prueba. Es decir, el informe grafológico aquí no va a ser contundente porque es que me estás poniendo una pantalla que yo no puedo acceder a conocerle. El ensayo natural, ¿eh? Claro.
Otra cosa es la gente que escribe en mayúscula por intención de claridad. O sea, cuando escribes una nota para que, a lo mejor dices, mira, mi letra no se entiende, lo voy a escribir en mayúscula para que se entienda. Pero la letra que es su escritura espontánea es en mayúscula, esos son difíciles de entrar ahí a analizarlos. Sí. Una curiosidad, ¿se puede ver si una persona es bipolar, por ejemplo? También, lo que pasa es que hay que analizar varios manuscritos, no solo en uno. Incluso he visto casos de doble personalidad, triple personalidad y cuádruple personalidad. Lo curioso de esos casos es que escriben con letras totalmente diferentes. Esos son casos súper interesantes, las personas con personalidad múltiple. Porque dependiendo de la personalidad que tengan en cada momento, hacen una letra que no tiene nada que ver una con otra. No tiene nada que ver. Es que eso me recuerda un caso conocido que es a la hora de escribir, por ejemplo, cartas o textos. Unas veces letra es pequeña, otras veces es grande. ¿Eso qué significa? Que esa persona tiene distintas... ¿En el mismo texto? ¿Letras pequeñas y grandes? Sí, que a lo mejor escribiendo cartas de varias páginas, la letra la diferencia puede ser grande de un día a otro. ¿Eso es que hay personalidades...? No, porque el tamaño realmente tampoco está indicando un rasgo de personalidad. No, si es solo el tamaño, no. Otra cosa es que aparezcan cambios bruscos de tamaño dentro del mismo escrito. O sea, que la persona escribe normal y de repente hace una A gigantesca, ¿no? O sea, eso suele atribuirse a golpes de genio, personas que tienen un golpe muy fuerte, que no son previsibles, que no les ves venir, que de repente te saltan ahí y dices, uy, ¿por dónde ha salido? Sí. Pero el hecho de cambiar de tamaño de un día para otro no es infrecuente, ¿eh? De hecho, muchas veces cuando hacemos estudios de manuscritos históricos, de libros manuscritos, por ejemplo, sí que a lo mejor empiezas escribiendo más pequeño y al día siguiente notas el cambio de momento porque la letra ha cambiado de tamaño, de inclinación o de lo que sea, dependiendo del momento. Gracias. Bien, no sé, una última intervención y terminamos. Si no hay, paso la... voy a... Sí, hay una creencia, o por lo menos en alguna ocasión he escuchado, que a través de la modificación de la escritura, es decir, alguien que es consciente de que tiene una personalidad determinada, modifico la escritura, puedo modificar mi comportamiento y mi personalidad. Sí, es así. Sí, pero se utiliza en casos muy concretos, ¿eh? O sea, no puedes cambiar tu personalidad a base de entrenamiento. Se utiliza sobre todo en niños con disgrafía, en niños con déficit de atención e hiperactividad también. Pues niños estás también a tiempo de cambiarles esa conducta. En adultos es más complicado. Sí que puedes entrenar a lo mejor conscientemente tú, si eres muy despistado, decir voy a escribir poniendo todos los puntos y todas las tildes y todas las barras de las T's en su sitio, ¿no? Eso sí que puedes focalizar más la atención, sí que te puede ayudar a focalizar más la atención. ¿En adolescentes? En adolescentes también. Sí. Y sobre todo para disgrafías, tanto en adultos como en niños, para corregir disgrafías. Sí, has dicho que me ha llamado la atención que has puesto un ejemplo de un proceso selectivo de 500 personas que el 80% se caen porque son realmente desastrosos en los escritos que presentan. ¿El porcentaje puede ser ese? Los desastrosos no tanto. O sea, los de las manchitas y las hojas de cuadros y tal. ¿El 20% llegan al grupo B? Sí, al grupo B llegan. A ver, en los desastrosos están las malas presentaciones, los de las manchas, los tachones y tal, y luego letras muy negativas, como la de Jack, por ejemplo, la que hemos visto de Jack el Destripador. Sí. También tenía manchas. Pero bueno, eso es ya más de personalidad, pero que letras negativas, firmas tachadas, también firmas incoherentes con el texto. Cuando el texto es de una manera y la firma tiene una letra totalmente diferente, dices, ¿aquí qué pasa? Porque nos está hablando de falta de integridad, esa persona no se está comportando igual socialmente que como realmente es. Entonces, todos esos también se quedarían un poco en el grupo C. Me ha llamado la atención que tanta gente en un escrito que presenta para un proceso de selección
que pongan tan poco cuidado. O sea, No, de descuidados muchísimo, pero muchísimos, de esos hay muchísimo. Y claro, eso, lo que comentamos de la impresión, eso es lo mismo que el entrevistador cuando abre la puerta y aparece un tío con el pelo sucio, lleno de caspa y con manchas en la ropa. Es que es exactamente lo mismo. O sea, el manuscrito que presentamos es nuestro retrato. Es como la foto que pones, o se ponía por lo menos antiguamente en el currículum, ahora dicen que ya no hay que poner la foto, y la buena presencia que tienes que tener en la entrevista. Es lo mismo. Y hay gente que descuida mucho eso. Claro. Sí, no, es impresionante, ¿eh? Y como ese que hemos visto que decía soy muy meticuloso, así. La de meticuloso, ¿no? ¿De dónde está la meticulosidad? Si eres meticuloso, repites el texto, si te has equivocado tanto. Porque una erratita pequeña la puede tener cualquiera. Luego también hay muchas formas de tachar. Hay personas que tachan con una raya que casi no se nota y gente que se pone a tachar así. Pues si haces eso, coge otra hoja y repítelo. Claro. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por... Tenéis en la carpeta la dirección y el teléfono de Sandra, sí, por si cualquier cosa duda. cualquier duda, porque es una delicia escuchar a Sandra. Podemos estar aquí hasta toda la tarde y que esto engancha también, y eso porque se queda un muy poco bien. corto en una hora. Y muchas gracias a todos y también al presidente Jesús Martínez, que ha sido realmente el que nos ha ayudado a organizar todo eso. Gracias a vosotros. Muchas gracias.